Y bienvenidos a casa. Vamos en esta tarde entonces a entrar a la palabra del Señor. Eh, está un poquito alto esta cosa. Eh, pero, gloria a Dios. Vamos a seguir con el tema, el pasaje que tuvimos viendo el día domingo y se encuentra en Filemón 1:23. Filemón 1:23, por favor. Y si no, ahí está. And Joe, can you make this bigger? On the screen now. That's that it. ¿Lo tienen? Ahí está también. Dice el 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. El día domingo estábamos hablando acerca, hermanos, hablamos un poquito, hermanos, acerca del evento que tuvimos y que todos participaron, fueron parte del evento y les daba las gracias por haber colaborado, por haber sido parte. Y hablábamos acerca de cómo un evento, hermanos, tal vez ponemos los ojos en algo en que nos gustaría sacar provecho, ¿verdad? Pero a veces posiblemente no veamos ese resultado, pero no quiere decir que no por eso, hermanos, no hayamos sido bendecidos. Entonces, cuando ya lo miramos de la manera que le estaba explicando el domingo, de cómo Dios nos, a través del evento, hasta cierto punto, pues, somos, si le pudiera llamar, probados acerca de nuestra disponibilidad, nuestro amor y todo lo que conlleva el ser parte de un evento. Solamente con la participación, hermanos, es algo que es bueno. Cuanto más, hermanos, cuando usted se involucra y hace posible. Acuérdese que hay muchas maneras, hermanos, en las que uno se puede involucrar y ser parte. Y entonces estábamos viendo estas dos palabras, una que era compañerismo y la otra que es colaborador. ¿Qué es lo que es ser colaborador y qué es lo que es ser compañero? Entonces, en la Biblia encontramos diferentes palabras que deberíamos, hermanos, tener el conocimiento de lo que significa o qué debemos de ser para poder ser lo que ahí dice. Aquí estamos encontrando que dice que lo que es ser compañero y lo que es ser colaborador. Hay otra donde dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces hay muchas funciones que nosotros los hijos del Señor debemos de desempeñar, debemos de saber. No están ahí nomás por adorno, no están allí nada más porque
fueron las palabras que quisieron poner y ya. No, todo lo que está allí, hermanos, tiene un propósito, tiene una razón, una función, un tiempo para que uno desempeñe cada una de estas áreas. Entonces, miramos lo que es ser compañero. Y ser compañero, hermanos, yo creo que es algo muy hermoso, algo muy bonito, porque eso, hermanos, lo vivimos a diario, tanto dentro como fuera de la iglesia. Bueno, no sé si usted tenga compañeros con los que comparte, con los que convive. Entonces, hay compañeros buenos, hay compañeros malos, pero la mayoría son buenos y con los que uno comparte, tiene buenos tiempos. Entonces, es muy bonito. Pero estamos viendo o vamos a entrar ahora a lo que es entonces ser colaborador. Y hay algo que quiero que nos demos cuenta cuando leemos estos versículos. Y claro, nosotros los leemos y casi nunca nos damos cuenta eh, de los nombres que aparecen, tanto nombres personales como de personas. Hay algunos aquí que la Biblia les llama sobrenombres, que en sí no son los nombres de las personas que se están mencionando aquí. Hay apodos, póngale que el sobrenombre a veces son como apodos que tienen y están registrados. Entonces, aquí nos encontramos con Marcos. Eh, entonces, si usted lee y lee normalmente, usted siempre va a creer que Marcos es Marcos, mientras que en otro lado es mencionado y es mencionado con otro nombre. Y es el mismo. Pero solo lo podemos ver a base dependiendo, hermanos, cómo estudiemos o qué tenemos, qué herramientas tenemos para estudiar la palabra, y todo eso nos ayuda mucho. Entonces, hay algunas cositas que necesitamos nosotros entender, conocer, para así poder saber que cuando encontramos personas en otro lado, a veces está hablando de lo mismo. Pero mientras no. Por ejemplo, mire, no sé, esta es una ventaja buena de tener una tableta. Hay algunas personas, yo creo que ya ahorita ya todos la, la acogieron, pero al principio cuando recién nosotros empezamos a usar las tabletas, perdón, había mucha crítica y muchos preferían usar la palabra, digo, la Biblia como normalmente la veníamos usando por tiempos, pero a uno esta clase de dispositivos le ayuda mucho, porque por ejemplo, mire, yo quiero saber más de Epafras, nomás aquí tengo una U, apachurro ahí y pum, ahí tengo no todo lo que allí, pero ahí me salen a ver dos citas donde me habla del mismo personaje. Y si quiero leerlo, ahí mismo lo leo, porque nomás le apachurro ahí y ahí está. Ya puedo estar leyendo otro texto que me está hablando de qué estaba haciendo. Y tal vez ahí me puede estar dando la información de quién era este personaje, este hermano. Pero, claro, también pues hay que invertir, ¿verdad? No todas las Biblias lo tienen, algunas sí lo tienen. Algunas usted tiene que comprarlas para poderlas tener y poder, eh, pues así como a nosotros nos sirve mucho. Entonces, todo esto, la Biblia suya también, si usted compró una Biblia de estudio, también lo tiene.
Ahí en medio tiene, tal vez donde termina el nombre de él, tiene una letra, y si usted se va a buscarla ahí en medio, ahí le da las citas. Pero si compró una Biblia regular nomás, pues no lo va a hacer. Pero si ya compró una Biblia de estudio buena, sí, tiene también eso. Nada más que usted tiene que ir y con letras pequeñitas, ir y buscarlo. Mientras que aquí nomás es un clic y nos ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, le estaba diciendo de que también la manera en que la Biblia se refiere a nosotros, hermanos, como hermanos que somos en Cristo, también tenemos diferentes nombres que se nos da. Por ejemplo, si usted va a primera Colosenses 1:7, por favor. Que mire, usted tiene que ir, mientras que yo nomás le hago aquí y ya tengo la cita. Ujú, sí. Colosenses 1:7. ¿Qué dice Colosenses 1:7? ¿Ok? Entonces, fíjese, Colosenses 1:7, pero veamos aquí donde estamos. Filimón 1:23 dice, te saluda Epafras, mi compañero. ¿Cómo le está llamando aquí a Epafras? Compañero. Mas sin embargo, ahora ya que vamos a Colosenses 1:7, ¿cómo le llamó? Consiervo. ¿Verdad? Ahora, ahí mismo, en Colosenses 4:12, fíjese, está nuevamente hablando de él mismo. ¿Qué es lo que dice ahí en el 4:7? Ok, entonces si se da cuenta, Pablo aquí prácticamente, pudiéramos decir que en Colosenses le está dando casi el mismo nombre, pero sí vemos la diferencia. Filemón le dice compañero en el primer texto que leímos de Colosenses, le llama mi consiervo. O sea, somos siervos ambos servimos, ambos somos siervos. Y ya en el 4 le dice siervo de Jesucristo. Porque Epafras no era siervo de Pablo, ni viceversa. Ambos eran siervos, pero su Señor era uno mismo, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, por eso en uno le llama consiervo, ¿verdad? Y en el otro le llama siervo de Jesucristo. Está dando a conocer a quién le sirve, o a quién le sirven ambos. Entonces, y así podemos ir encontrando todos estos términos, hermanos, que la palabra nos da y que es necesario que las entendamos porque son funciones que nosotros hacemos. No solamente nos quedamos con el título de hijos, no solamente nos quedamos con el título de hermanos, no solamente tenemos el título de creyentes, no solamente tenemos el título de, ¿qué sería? Sí, también discípulos, no solamente tendríamos el título de amigos, de embajadores, sino que de siervos, eh, de apóstol, y así, ¿verdad? Entonces hay tantas maneras en las cuales se nos puede llamar. El problema es que, claro, una cosa es de que
Una cosa, son dos, mire, el problema aquí no es los títulos, sino que el problema es que entendamos esos títulos y a la misma vez que vivamos lo que eso significa, ¿verdad? Porque si no, sería solamente conocimiento. Entonces, es necesario entender, saber lo que significa y es de suma importancia, hermanos, el querer ser lo que ahí dice que somos, ¿verdad? Porque usted sabe de que la Biblia dice que somos hijos. Entonces, ¿quiere ser uno hijo o no? Ahora, después viene, ok, ya somos hijos, ahora, pero hay hijos buenos y hay hijos malos. Ahora el problema sería qué clase de hijos queremos ser. ¿Queremos ser de los hijos buenos o queremos ser hijos de los malos? Y así, nos podemos ir, eh, tenemos que ir conociendo todo esto para que también los momentos se lleguen y los podamos aplicar. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, lo que es colaboradores. Entonces, aquí miramos a Marcos como colaborador, ¿verdad? Pablo es claro aquí, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora, fíjese, hay algo que necesitamos o que me gustaría eh, que viéramos, que yo ya lo vi, o más bien lo leí, pero nomás me quedé hasta allí, en haberlo leído nada más y posiblemente usted ya lo leyó. Pero si se da cuenta, aquí quien está hablando es Pablo. Y al primero que menciona es a Marcos. Ahora, yo no sé si usted leyó lo que yo le acabo de decir, que yo ya leí, que entre Pablo y Marcos hubo un problema, hubo una situación no agradable. Mas, sin embargo, aquí lo vemos que lo está mencionando. Pero Marcos fue el causante de una separación entre Pablo y Bernabé. No sé si usted ya lo leyó. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Ha pasado por ahí en la lectura? Donde vemos que Pablo se quiere, está Esteban, porque eh, fueron enviados Esteban y Pablo. Y entonces Esteban y Pablo, anteriormente ya habían estado los tres, pero en una segunda ocasión iban a salir hacia un viaje o a una ciudad. Y entonces Esteban le dice a Pablo, llevémonos a Marcos. Y Pablo le dice, no. Eh, Marcos en la primera vez no aguantó, desertó, nos dejó. Por lo tanto, no me lo llevo. Y Esteban se lo quería llevar. Parece ser que Esteban y Marcos eran familiares. No sé si Marco era sobrino de Esteban o no sé, la Biblia no lo aclara. Se dice más o menos que se cree que eso era lo que eran. Entonces, como no quiso Pablo llevárselo, entonces dijeron, bueno, aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. No para su casa, pero cada quien agarra para donde quiera agarrar. Y entonces se separan. Y Esteban se lleva a Marcos. Y creo que Pablo se lleva a Silas, creo. Entonces, fue alguien que, tal vez sin querer queriendo, causó una, ¿cómo le pudiera llamar? No sé si fue pleito, eh, algo donde no estaban en un desacuerdo, eh,
no sé ni cómo llamarle, pero sí provocó una separación, aún si no, tal vez no le pueda decir que necesariamente ellos tenían que andar juntos, pero cuando el Espíritu Santo dice, prepárenme o sepárenme a Esteban y a Saulo, porque los voy a enviar. Entonces quien los une es el Espíritu Santo. Claro que ellos ya se conocían, pero quien los manda como compañeros, como colaboradores, quien los escoge es el Espíritu Santo. Entonces, si ellos andaban juntos, había algo más que los unía aún más, porque esa fue la manera en que fueron escogidos para la obra. Pero debido a lo que había sucedido entre ellos, pues cada quien agarró por un rumbo diferente. Y esto lo fue causado por Marcos, a quien encontramos aquí. Entonces, por eso es bonito, porque o al menos voy a tratar de darle a conocer los problemas que pasaron aquí. Pero antes de seguir con Marcos, pues ya le hablé de Bernabé. Entonces necesitamos conocer quién era Bernabé. Porque ya le dije de que Bernabé había sido quien el Espíritu Santo escogió para ser enviado juntamente con Pablo. Le he dicho de que hay veces, o yo creo firmemente, que el orden en el cual a veces los nombres aparecen en la Biblia no es casualidad. Hay un propósito, hay una razón. Entonces, aquí a quien habían nombrado primeramente fue a Bernabé y no fue a Pablo. Mas, sin embargo, más adelante nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pablo fue, eh, si pudiéramos, hermanos, que tal vez no sea correcto ver quién fue más, vamos a darnos cuenta que Pablo tuvo un aporte o una tarea o una función mucho más grande que Bernabé. Y entonces fueron enviados de dos en dos, uh, o al menos ellos dos fueron enviados de dos como pareja, lo cual también, si usted se recuerda, cuando miramos que el Señor Jesús mandó a los 70, también dice la palabra que los envió de dos en dos. Entonces ahí hay algo más también que averiguar o que saber, ¿verdad? Entonces, veamos Hechos 13:2, por favor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3, por favor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok. ¿Si se da cuenta? Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo los mandaron? De dos. ¿A quién nombran aquí primero? A Bernabé y luego a Saulo.
¿Será que había jerarquía? ¿Qué era lo que pasó aquí? Yo creo que hay un propósito por el cual el nombre de él está primero. Y es que él fue primero que Saulo. Pero entonces, si usted se da cuenta, aquí dice que fue a Bernabé y a Saulo. Entonces vayamos a Hechos 4:36. ¿Qué dice? 4:36 creo que le dije. Sí. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Siga, por favor, 37. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, en el 36, ¿qué encontramos aquí? De acuerdo a lo que le dije y de acuerdo a lo que leyó. Ok. Entonces ahí está lo que le estaba diciendo hace un rato. Porque la misma palabra lo dice. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre. ¿Cuál era el nombre entonces anterior? ¿Ah? José. Pero más adelante ya lo vamos a encontrar solo por Bernabé. Pero ese no era su nombre. Ese era su sobrenombre. Entonces, pero usted sabe que el Señor también cambió nombres. Dios Padre también cambió nombres. He oído de personas, hermanos, que dicen que se han cambiado nombre. O que el Señor les ha cambiado nombre así ahora en este tiempo. Eh, y claro, cuando uno lo escucha, pues va a decir, están locos, ¿no? O no lo va a creer. Pero yo no sé si usted lo crea, pero pues leyendo aquí, viendo esto, uno dice, ¿por qué no? Si el Señor lo hace, ¿verdad? Y incluso a mí me gustaría cambiarme el nombre. Porque mi nombre, por la manera en que se escribe, cambia a lo de inglés. Porque en inglés sería con I latina y sería el menor. Pero ya con Y ya no sería lo mismo. Pero entonces aquí cuando dicen minor están hablando de algo menor. Y no me gustaría ser el menor. No el más grande, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Para qué quiero ser el menor tampoco? También. Prefiero ser mejor grande, no pequeño. O no sé cómo lo vea usted, pero si tiene efecto en uno, entonces yo no quiero ese efecto. Entonces prefiero ponerme otro que tenga más sentido. Y entonces, y, y usted conoce personas a veces que usted dice, ay, este se debería llamar así. Tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Yo conocí a alguien que ministraba alabanza y yo siempre dije, este debería llamarse David, no como se llama, por la manera pues que ministra y todo eso, ¿no? Entonces, eh, claro, para uno es locura y otras personas si lo escuchan es locura, pero el que conoce que el Señor lo hizo con un propósito, porque Sara, ¿cómo se llamaba antes? Abraham, ¿cómo se llamaba? Jacob, ¿cómo se llamaba? Saulo, ¿cómo se llamaba? Y el Señor les cambió el nombre.
porque iban a ser otras personas, iban a tener una función. Entonces, eh, entonces vemos algo aquí, que entonces el nombre de él era José. Eh, que traducido es, ¿qué? Hijo de consolación. Entonces, por eso le digo, a veces de ser, en vez de ser menor, preferirías llamarme mejor José. Porque soy hijo de consolación, o sea, voy a hacer una función de que consuela a alguien. Si es a mi madre, pues si es a mis hermanos, pero al menos la función es positiva. Ser alguien que consuela. Y entonces, especialmente, entonces usted ve a una persona que es consoladora, que ve las necesidades en las personas y va y hace esa función, usted dice, usted debería ser José o Josefa, por si es mujer, ¿no? Y que le digan chepa. Lo que le estoy diciendo está aquí, hermano, ¿ok? No me estoy saliendo. No, no lo estoy desviando. Que ahí dice que traducido es hijo de consolación, ¿verdad? Entonces no, que parece que tal vez me estoy ya saliendo, pero no. Eh, a ver, ¿dónde estoy? Hechos 4:36 estoy, ¿verdad? Hijo de consolación. Ese era el nombre de José. Ah, luego, Esteban significa el añada, o sea, que Dios añada. Eh, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo José aquí o Esteban? Dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí dice el precio. No sé qué es lo que dice en su versión. Dice, trajo el precio y lo puso a los pies. Okay. Entonces él dice que tenía un campo, lo vendió y trajo el precio, o sea, lo que sacó de allí, el dinero, y lo trajo a los pies de los apóstoles. Ahora, el problema es, bueno, ¿qué sacamos de esto? Aquí tenemos de que alguien se llamaba José y le pusieron Bernabé. Este Bernabé dice que tenía un campo, lo vende, agarra el dinero y se los trae a los apóstoles. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Quién hace esto? Ponme en mi teléfono para transmitirlo, por favor. Oh, sí está. Eh, la pregunta es, ¿quién hace esto que este hermano hizo? ¿O por qué alguien puede hacer lo que él hizo? Porque era Esteban y Esteban era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios, es su hermano y es mi hermano. ¿Verdad? La palabra dice que tenía un campo, lo vende, trae el dinero y ¿qué aprendemos? ¿Qué sacamos de aquí?
Porque esto nos va a ir llevando, hermanos, a ir viendo, pues, ¿por qué es que estos hombres, hermanos, sobresalieron? Por- Okay. Okay. Brian, sorry, can you close the door? ¿Alguien más? Okay. Porque, mire, eh, yo no creo que usted, pero posiblemente de los que nos puedan escuchar, aquí habla de dinero. Y entonces, pues, posiblemente lo puedan malinterpretar. De que yo hable de dinero. Pero la Biblia habla mucho de dinero. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la Biblia lo menciona? ¿Por qué la Biblia lo pone? Si la Biblia, Dios sabía de que esto, hermanos, iba a causar mucha controversia, porque es dinero. Entonces, mire, empecemos con lo primero. Empezamos viendo de que este José en el otro versículo es Bernabé. Hechos 13:2 creo que fue donde leímos y vemos que ahí dice de que fue enviado, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, hermanos, ¿quiénes son enviados o por qué son enviados? ¿Será que todo mundo, hermanos, tiene el Señor la obligación o todo mundo debe de ser enviado? ¿Cómo ve usted? ¿Qué cree usted? Porque aquí estamos viendo a alguien que tuvo la bendición de ser enviado. Pero, ¿qué fue lo que el Señor hizo? En este caso, si lo aplicamos tal como lo estamos leyendo, vemos que quien escoge, porque habían muchos más, quien escoge a Esteban es el Espíritu Santo. ¿Qué hace al Espíritu Santo? Escogerlo. Puede decirme, hermano, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es soberano, es el Señor, es Dios. Y Él hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere. Y sí, ¿no? Eso es, no lo dudamos, no lo vamos a negar. Pero ¿qué hace, hermanos? Que el Espíritu Santo fije sus ojos de tantos que hay en Él. ¿Será que tenemos que ganárnoslo? Y le va a sorprender porque aquí lo estamos leyendo. ¿Sabe qué lo hizo hasta cierto punto? Lo que ahí dice. El dinero. ¿Qué trajo el dinero? A los pies de los apóstoles. Alguien va a decir, ya sabía que se iba a decir para sacarles el dinero, ¿no? Así son los cristianos. Sí, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que me enseña la Biblia. ¿Qué quiere que le diga? Más seguro eso fue. ¿Y por qué, hermano? Estamos hablando de colaboradores.
Y yo le hice la pregunta, ¿quién hace esto? ¿Por qué lo hace? Tiene usted $5,000 y dice, los voy a llevar y los voy a dar a la iglesia. La persona va a decir, ¿qué? ¿Estás loco? Dijeran en Guatemala, ¿sos menso? Porque el sos es guatemalteco. Mexicano es eres. Guatemalteco sos. ¿Sos menso? ¿Ya te lavaron el coco? Porque ¿por qué deja aquí el nombre, lo que significa y qué hizo? Vendió lo que tenía y lo dio. ¿Quién hace eso? Solamente aquel que le tiene amor a él. Solamente lo hace aquel que le tiene amor a la obra. Por eso le puse el ejemplo, que si lo trajera aquí. ¿Por qué? Porque tiene amor a esta obra, cree que es del Señor Jesús, cree que, hermanos, va a ser glorificado Dios. No sé qué crea o qué sienta, porque le puedo decir muchas cosas, pero no sé cuál de todas. Y entonces, ¿qué él dice? ¿Cómo va a crecer la obra? ¿Cómo se va a mantener la obra? Es a través de dinero, hermanos. No le estoy pidiendo su dinero, no vaya a pensar eso. No, 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 no. Si hay alguien que lo pide, y si es que lo pide es Dios, yo no. No le estoy pidiendo dinero, le estoy diciendo lo que ahí dice. Aquel que ama, aquel que cree en lo que es de Dios y se hace copartícipe de Dios y es colaborador de Dios, entonces, hermanos, ve la necesidad y ¿qué hace? Dice, aquí está. Y entonces eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿por qué más adelante vemos y no vemos a Pablo, vemos a Bernabé que lo nombran en primer lugar? Y lo envían. Mire, Dios no puede enviar a alguien si no ama la obra, si no lo ama a él. ¿O sí? ¿Podrá Dios enviar a alguien que no lo ame a él o que no ame su obra? ¿Podrá Dios? No. ¿Para qué va a enviar a alguien, hermanos, que no quiere saber nada de lo que es de él, ni de él? ¿Qué trabajo va a hacer? Lo que va a querer es que le den a él dinero. Él no. Él dio, en vez de que le dieran a él. Entonces, alguien, hermano, solamente tiene que tener ese amor hacia Dios. Amor a la obra. Para poder, hermanos, despojarse de lo que tiene y darlo. Es la manera. Pareciera que no, pareciera de que, hermano, yo tal vez lo estoy tratando de inducir a que usted dé o se despoje, no sé, pero no, 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 no. Dios me guarde. Entonces, solamente aquel que ama a Dios, ama su obra, entonces hace estas cosas. ¿Qué es lo que Dios pide, hermanos, para ser usado por Él? ¿Qué es lo que Dios pide? Que lo amemos. ¿No fue lo que le pidió a Pedro? Pedro, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas.
No le preguntó, ¿tienes dinero? ¿Tienes educación? ¿Tienes esto? No. ¿Me amas? Aquí fue voluntario, aquí nadie le dijo a él que lo hiciera. Dios no le pide a usted su dinero, que bien puede porque Él se lo da. Él no los da. Pero lo primero que Él nos pide es que lo amemos. Para poderle servir, tenemos que amarlo. Es lo primero. Y es el primer mandamiento. Amarás al Señor. Entonces, aquí no se lo pidió, a Él no le dijo el Espíritu Santo, ve y haz esto. Él amaba a quien seguía, a quien servía. Él amaba lo que estaba viendo que se estaba haciendo, una obra, y se necesitaba de un mantenimiento para que creciera también. No solamente para mantenerlo, sino para que se fuera expandiendo. Por eso lo hizo, porque nadie se lo pidió. Entonces más adelante vemos que a él lo ponen en primer lugar, aún sobre Pablo, que aún Pablo iba a ser el perito arquitecto de la iglesia, pero Pablo creo que no hizo nada de lo que él hizo, empezando al menos, ¿no? Entonces Dios podía confiar en él, en que lo iba a enviar y que no le iba a estar pidiendo, quejándose nada, porque estaba dispuesto a, hermanos, aun cuando no le pidieron que hiciera esto, él agarra y dice, esto es mío, pero quiero que la obra siga expandiéndose y veo qué es lo que está pasando, la voy a vender, pum, y aquí está. Entonces ese era un candidato, hermanos, perfecto para ser enviado. O al menos que demostraba amar. Entonces, al igual a hoy día, ¿por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted colabora con el dinero? ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué? ¿Es una orden o porque ama al Señor? Porque sabe que es una obra y se necesita. ¿Qué lo hace a usted hacerlo? Fíjese, Dios no le está pidiendo que venda nada de lo que posee. Ni le está pidiendo todo lo que tiene. Sino que sí nos pide de lo que ganamos algo. Y ahí es donde demostramos, hermanos, que tanto amamos su obra, porque es el mantenimiento para la obra del Señor. Entonces, eso se traslada a nosotros el día de ahora. Usted dice, hermano, yo amo Betel, yo amo nuestra casa. Perfecto. Pero ¿será que con usted decir que solo ama nos mantenemos? Digo nos, porque la casa es de todos. Esta casa se va, nos vamos todos. ¿Verdad?
Entonces, cuando nosotros decimos que amamos esta obra, pero tenemos que demostrarlo también con mucho más que dinero. Porque tal vez usted puede dar dinero sin amar la obra. Usted puede dar buenas ofrendas, pero le da igual. Entonces, es más que dinero. Es amar la obra. Es servir en la obra. Es colaborar en la obra. Es ser compañero en la obra. Es ser embajador. Hermanos, conlleva mucho más que solo eso. Algunos se sienten satisfechos solo con asistir. Otros no vienen, pero se sienten satisfechos, no aquí, pero en otros, se sienten satisfechos con mandar su. Hermano, pastor, no voy a la iglesia, pero ahí le va la ofrenda, ahí le va el diezmo. ¿Están bien o están mal? Dios los quiere a ellos primeramente. Tal vez el pastor dice, está bien con que mandes el diezmo y la ofrenda, no te preocupes, yo oro por ti desde aquí. Pero eso no es así. No es la manera de ser. Yo prefiero decirle, mejor vente y no des nada. Porque a Dios a quien quiere es a la persona. ¿Puedo decir algo? Claro que no. Bueno, sobre el diezmo pienso que sí viene aquí en la Biblia que se tiene que dar, pero más bien el diezmo y lo que está diciendo acerca de Bernabé es, es la bendición que nosotros le tenemos a Dios, rendirnos no solamente en obediencia, en asistir a la iglesia, sino también con lo que Él nos da. Porque, por ejemplo, nos da el diezmo. Bueno, a veces no se habla mucho de eso porque pues hay muchas formas diferentes de pensar. Pero también dar el diezmo es rendirse a Dios, porque pues quien no quiere quedarse con el dinero y gastarlo, ¿no? Pero es rendirse. Rendir esa parte económica, nuestro tiempo es rendirnos a Dios, venir. Es lo que realmente yo pienso que Dios nos ve en la manera que la gente a lo mejor Dios usó a las personas mencionadas aquí y les cambió el nombre o las envías porque se rindieron por completo. Entonces, a veces desgraciadamente damos a medias. Por ejemplo, venimos a la iglesia, asistimos, pero no venimos con ese corazón rendido. O damos el diezmo, pero no queremos venir a la iglesia. Entonces, Dios a veces nos exige, por eso dice que nos rindamos ante Él. Un versículo que me llama la atención, que nosotros oremos porque el espíritu, no me acuerdo que el alma está dispuesta, pero la carne no es la así. Entonces es lo que realmente es por eso que pienso yo que varias de las personas mencionadas es porque se rindieron por completo a Dios, no solamente, o sea, el dinero, que a veces muchas de las personas es lo que nos cuesta, pero también es en el tiempo, en someterse, en tantas cosas que Dios pues nos exige no dar. Amén. Sí. Vea, aquí hay alguien que admiro porque no sirve, pero que diezma. Eh, por qué admiro? Y no oro por los diezmos o las ofrendas aquí, pero sí los levanto delante del Señor y le pido que el Señor los multiplique a ustedes. Eh, eh, y, y sí, ah, me da gusto, admiro
pido bendiciones del Señor sobre sus vidas y todo eso. Porque eso me demuestra, hermanos, o demuestra al Señor. A mí no me tiene que demostrar nada, ¿verdad? Pero le demuestra al Señor que ustedes aman su obra. Lo aman a Él porque obedecen. O sea, el obedecer es amar. Entonces, y no están viendo si están en un puesto, en una posición o no. Simplemente aman a Dios, le creen a Dios y proceden a hacer lo que se requiere. Entonces, todo esto viene a ser parte, porque hay congregaciones donde no dejan, hermanos, a nadie liderar si no ven en los libros si una persona lo hace. Si no lo hace, no se lo permiten. Hay diferentes reglas en diferentes congregaciones, ¿verdad? Pero esto es creerle a Dios, amar la obra. ¿Por qué es amar la obra? Porque a la hora de hacerlo usted está reconociendo que hay necesidad y entonces, como usted la ama, la quiere ver que siga adelante y que siga creciendo. Y es una de las maneras en que se logra, se hace, porque lamentablemente todo es a base de dinero, todo. Entonces, eh, sin los Bernabés, hermanos, la obra pues se estancaría o no seguiría. Entonces es necesario, hermanos, ser como Bernabé, amar a Dios, amar su obra y estar dispuesto no solamente a dar, sino a darse también. Porque vuelvo a lo mismo, podemos dar, pero no darnos nosotros. Entonces, en esto, hermanos, de las cosas de Dios, Dios quiere las dos cosas. Quiere que aporte y que usted se dé también. Entonces, es necesario que no se sienta satisfecho solamente por aportar y diga, bueno, yo ya hago mi parte, yo ya aporté. Sí, está tal vez ni a media, está haciendo una parte que le corresponde. Pero hay muchas otras partes que también son suyas y que también usted las tiene que dar, las tiene que aportar. Entonces, eh, híjoles, es un balance, es algo donde, y por eso es la enseñanza, porque para que aprendamos que Dios no solamente quiere dinero, sino que también lo quiere a usted. En que sea salvo, pero no solamente que sea salvo, porque Él quiere que los demás sean salvos, y entonces a través de usted, los demás también Él puede llegar a ellos y ser salvos. Y así, o sea, cuando ya ponemos todo junto, hermanos, todo esto junto es lo que hace que la iglesia sea edificada. Acuérdense que somos llamados a edificar. Y entonces, cuando hacemos todas estas funciones que nos corresponden, entonces, hermanos, estamos edificando y somos colaboradores. Porque colaboradores tal vez lo podemos tomar en una sola dirección, pero el colaborar, el ser parte de un colaborador, es mucho más de lo que tal vez podamos pensar. Entonces, híjoles, ah, sí, necesitamos, necesitamos aprender de la vida de estos hombres. En este caso, en el que estamos viendo ahora, es a Bernabé. Cómo Bernabé se entregó
y entregó lo que tenía, lo que era. Y después vemos las funciones que él hace, aparte de haber dado dinero, sino que ahora él, como él entregándose, poniéndose en las manos de Dios, cómo Dios lo usa y cómo entonces marca una diferencia. Pero la base de todo esto es que amemos a Dios. Si no amamos a Dios, pues no le vamos a dar la importancia, no vamos a hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde. Entonces, algo que usted necesita es amar a Dios. Quiere ser enviado, quiere ser usado por el Señor. Entonces, pareciera ser de que pudiéramos decir que Dios no ve estas cosas, las ve. Porque como le dije al principio, Dios no va a enviar a alguien que no ame su obra. Dios no va a usar a alguien que no lo ame a Él. Porque si no lo ama a Él, ¿cómo va a amar a su prójimo? ¿Qué le va a provocar a usted que quiera que su prójimo se salve? Si su prójimo lo que le puede estar dando es dolor de cabeza. ¿Verdad? Entonces, lo que menos queremos es que se salve. Nosotros mismos queremos, hermanos, hacerle algo, ¿verdad? Por lo que nos hace. Pero cuando nos hace, pero como lo amamos, entonces actuamos, hacemos las cosas de una manera diferente. Y ahí tiene vamos a Hechos 9:26, no sé si ya le di esa cita y nos vamos. Ahí está. Déjelo leo porque ya se me hizo tarde. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Arriba tiene un título y dice Saulo en Jerusalén. Entonces, ¿de quién está hablando? De Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo. Nuevamente lo leo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Quién había sido Saulo? Bernabé sabía quién era Saulo. Bernabé sabía lo que Saulo había hecho. Entonces, aquí Saulo llega a donde están los discípulos en Jerusalén y quería, hermanos, porque ya se había convertido, quería confraternizar con ellos. Quería estar con ellos, quería aprender con ellos, quería tal vez preguntarles más a ellos, porque ellos fueron los que caminaron con el Señor. Pero como sabían quién Saulo era, ¿qué dice? Le tenían miedo. Pero encontramos a un Bernabé, que le digo que necesitamos ser como Bernabé. ¿Qué hace? Lo agarra, no viendo lo que había sido, o lo que tal vez aún podía ser, y le dice, vente conmigo, yo te llevo, yo te introduzco, yo te meto aquí. Pero eso lo platicamos entonces, tal vez el domingo. Dios le bendiga, tenga usted la mejor noche, bajo la mano y la protección de nuestro Dios Todopoderoso. Y que el día de mañana tenga fuerzas nuevas y un día bendecido. Dios le continúe bendiciendo.
bonita palabra, ¿verdad, hermanos? El sábado también la pastora que vino hablaba sobre reedificar, y es lo que el pastor también predicaba hoy, porque muchas veces pensamos que estamos edificando bien, pero estamos edificando de nuestra propia forma, pero muchas veces tenemos que empezar de nuevo y hacer como dice la palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos traíste en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor, fuera y fuera de tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a amarte a ti primeramente, Señor, y que tú también nos ayudes, Señor, a amar a nuestro prójimo, Señor, para que juntamente, Señor, en unidad, Señor, podamos edificar tu casa, Señor. Podemos edificar y construir tu reino aquí en la tierra, Señor. Y traer, Señor, las almas que necesitan de ti, Señor, juntamente, Señor, y hacer todo lo que tu palabra nos pide que hagamos para ti y por amor a ti, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano que se encuentra aquí en esta noche, Señor, que tú bendigas a sus familias, Señor, que tú llenes sus hogares, Señor, de salud, de bendición, Señor, de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que tú lleves a cada hermano con bien a su hogar, Señor, y que los traigas con bien para el próximo servicio, Señor. Te damos gracias, te damos toda la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.